Estaba meditando hoy, más allá de la palabra, sobre lo que viene a continuación, cómo es que ya el Señor nos encaminó, ya tenemos una dirección en lo profético, una dirección hasta fin de año, con la manera de manifestar la palabra, la manera de cómo nos vamos a mover. No lo voy a ir en detalle con eso, porque tenemos 3 meses por delante para experimentarlo. Pero pensando en eso, es que sentía lo siguiente. Viene un tiempo bueno, como decía recién la pastora. Viene un tiempo al mismo tiempo, viene un tiempo al mismo tiempo. Viene un tiempo de mucha actividad. Viene un tiempo en este mes de arraigarnos, de afirmarnos en conceptos, en decisiones, afirmarnos en la fe, tomar muchas decisiones, tal vez dejar de lado algunas cosas, tal vez tomar otras cosas, entrando a un tiempo de siembra. Para el mes que viene ya tengo ahí guardadito en mi corazón de parte del Señor algo que le voy a pedir, no le voy a adelantar nada, no hay spoiler acá. Le voy a pedir a partir del mes de octubre, en el mes de octubre específicamente. Ese acto profético, en cierta manera, ese acto profético que vamos a hacer el mes de octubre, le va a abrir las puertas a una gran cosecha de bendición, a una gran cosecha de prosperidad, a una gran cosecha de vida nueva, de un camino nuevo, de bendición en su vida y en su casa. Sí, basta de vuelta, basta de estar complicándonos con los problemas, no haga caso a los problemas, no se detenga por los inconvenientes, no haga caso a los obstáculos, páseles por encima, porque viene algo bueno realmente. Vamos a la palabra que el Señor nos habló el día lunes, que tengo para compartirte, Isaías capítulo 53, versículo 11, solamente, no me pongas el versículo todavía, ok, no pongas el versículo, no pongas el texto. El versículo 11 de Isaías 53 dice lo siguiente, que fue la palabra que Dios puso en mi corazón, con lo que entramos a ministrar en la oración. Dice estas palabras: verá el fruto de la aflicción de su alma. El fruto de la aflicción. El lunes estábamos más o menos desarrollando ese concepto de qué se trataba, y el fruto de la aflicción viene de una situación un poco complicada, un poco compleja, que le tocó vivir a Jesucristo. Isaías 53 es una visión profética, habla en forma profética de la función que iba a tener el Mesías. Y antes de llegar a este versículo, describe más o menos cuáles iban a ser los acontecimientos que iban a enfrentar a Jesús, de qué manera él iba a tener que vivir, las cosas que iba a tener que soportar, los conflictos que iba a pasar, y así todo, cómo iba a poder cumplir el propósito del Señor con su vida. Usted tiene que entender que más allá de la visión que nosotros tenemos de Jesús, la visión de la cruz, la visión del sanador, la visión del que intercede por nosotros, la visión del que dio su vida por nosotros, entender que Jesús tenía un propósito desde su origen humano me refiero, un propósito de salvación, un propósito de dar su vida como lo hizo en favor tuyo, en favor mío, porque a través del derramamiento de la sangre de Jesús, eso abrió las puertas de la bendición para que usted sea libre de la condenación, del pecado, de la muerte, del infierno, y entonces se pueda presentar delante de Dios libremente justo, justificado, entre a vivir una vida eterna, entre a vivir en la ciudad celestial y sea bendecido con toda bendición espiritual. Ese es el destino que a vos te toca, que seas bendecido con toda bendición espiritual, que te vaya bien en todas las cosas, que mientras tanto esperamos el momento de la eternidad, te vaya bien en todas las cosas. Y acá es donde entramos en este versículo. Si es que me va a ir bien en todas las cosas, decía Gastón hablando del bienaventurado, la bienaventuranza, el deseo de que te vaya bien. Buenos vientos, le decían a los pescadores, la bienaventuranza. ¿Por qué entonces, pastor, me puede usted explicar, hoy siendo ya día 202 de esta cosa que ya ni sé cómo se llama, 202, 6 meses y medio de parate, de aislamiento, de encierro, de conflicto, de sequía, de problemas financieros, económicos, problemas laborales, problemas familiares, conflictos familiares, separaciones, violencia de género, aumento de suicidios, aumento del estrés, aumento del alcoholismo, aumento de las adicciones, sigo, bla, 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 bla. ¿Por qué? Si es que el Señor dijo para mí,
que me esperaba una vida abundante y que iba a ser bendecido plenamente. ¿Por qué? Precisamente este es el concepto que nosotros tenemos que entender. La aflicción, el camino del Señor, es una parte necesaria. La aflicción es una parte necesaria. La aflicción en el camino del Señor es una parte, escuché, inevitable. La aflicción es una parte necesaria y la aflicción es una parte inevitable. ¿Por qué? Porque es a través de la aflicción, del conflicto y de la prueba, que de eso precisamente se trata, cómo somos formados, cómo somos edificados, cómo somos enseñados y cómo somos tratados en nuestro carácter. Tratados en nuestro carácter. Como la vida de José. Usted conoce, si no conoce, el José, casi el hijo más chico, el anteúltimo de Jacob, que fue esclavo por 17 años. Creo que la pastora, vos hablaste algo de eso los jueves, ¿no? ¿Algo de José mencionaste? Tenía en la cabeza. 17 años esclavizado, 17 años fuera de su familia, el que estaba casi en el mejor lugar en su casa pasó a estar en la peor condición. ¿Qué pasó con José? Dios le había dado una palabra en sueños, él mucho no lo entendía. Dios le había dado una palabra en sueños y la palabra era que él iba a estar por encima de todos. Él lo comprendía porque era un nene, ¿no? Era un chico, entonces no tenía visión espiritual. Y es más, malinterpretó y actuó con una falsa inocencia, diciendo, el sol, la luna y las estrellas se van a rendir ante mí, todos van a estar postrados ante mí. Bueno, fue necesario que Dios lo lleve a una situación de padecimiento, que Dios lo lleve a una situación de aflicción, para que se cumpla en José el propósito de estar por encima de todos los demás. La aflicción es necesaria, la aflicción es inevitable. Si José no hubiera pasado por la esclavitud, si no hubiera estado encarcelado, si no hubiera sido metido preso por una falsa acusación, si no hubiera sido esclavo de uno, del otro y del otro, si no hubiera sido llamado para interpretar sueños, si no hubiera entonces conocido al faraón, no hubiera llegado a ese lugar de preeminencia, al cual Dios lo llamó. ¿Cómo hizo José para conocer a faraón, para ser su primer ministro? Tuvo que estar preso, luego de una falsa acusación, luego de ser esclavo, luego de ser abandonado, luego de ser vendido por su familia. La aflicción es imprescindible o inevitable, la aflicción es necesaria. Quiero contarle así, más o menos rapidito, de qué se trataba proféticamente esa aflicción sobre la vida de Jesús. Y al mismo tiempo que sepa que toda esa aflicción, Él la hizo por vos, por mí, para que no tengamos que sufrir lo que Él sufrió. Pero el apóstol Pedro, me estoy adelantando un cachito de lo que te voy a decir hacia el final. Él mismo dijo, yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. Y el apóstol Pablo dijo, yo padezco en mi carne, llevo en mi carne la muerte de Jesús. No tenemos que pasar lo que Él pasó, pero por algún nivel de aflicción tenés que pasar para ser establecido. Recordá que entramos en un tiempo de establecimiento. Uno no entra a tomar una tierra así libremente como Pancho por su casa. Uno no entra a tomar una posición sin haberse esforzado. Uno no entra al final de una carrera a ganar una posición económica, a agarrar un puesto de trabajo sin ningún tipo de esfuerzo, sin quemarse las pestañas, como se decía antiguamente, sin pasar horas sin dormir, sin pasar horas de estudio, sin tener que dar exámenes y ser bochado, sin pasar prueba, más prueba, más prueba, y luego de toda esa serie de pruebas, entonces ser aprobado. Dice la palabra del Señor, que la fe es mucho más valiosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba por fuego, se pasa por el fuego. Así también tu fe, hablábamos con los discípulos anoche y la semana pasada respecto de la fe, así también tu fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para ver si funciona. Y una vez que sea probada que funciona, entonces dice, que vas a ser vos
aquel que dio prueba de fe, vas a ser hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Te espera un destino de victoria, te espera un destino de gloria, te espera una alabanza de parte del Señor. Te espera una alabanza de parte del Señor. Como dijo Jesús al centurión, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Grande es tu fe. Te espera una alabanza de parte del Señor. Los versículos previos al 11, Isaías 53, versículo 3 en adelante, mira lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, las veces que tomé para mí esa palabra y me hice cargo y me sentí parte y referenciado en ese texto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, no se asuste que mi mano acomodando el micrófono, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por tu rebelión y por la mía. La obra de Jesús te trajo salvación y restauración. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, lo cual toma después el apóstol Pedro, cuando habla que en la llaga de Jesús somos curados, somos sanados, lo que tomamos para los momentos de oración, incluso en Semana Santa, incluso también en la Santa Cena. Por las heridas de Jesús, por la sangre de Jesucristo, por la llaga de Jesús, usted fue sanado, usted fue sanado. Aunque hoy esté enfermo, usted fue sanado. Lo que está teniendo, la enfermedad que le está envolviendo, si es que está enfermo, oramos por Mirta, que está internada en el grupo 17 en Quilmes, y al mismo tiempo de estar internada, el Señor está haciendo una tremenda obra en su vida y a través de su vida. Ayer con un poco de angustia me decía, pastor, todos se van de alta y yo sigo acá. A todos les sacan el oxígeno y yo sigo con el tubo. Pastor, bueno, y otra cosa más que me dijo, que me agregó hoy, dice, anoche, por ejemplo, tremendo la angustia y llanto que había por la cantidad de muertes que hubo en la unidad. Entonces, el Señor me da un toque así y le dije sencillamente, Mirta, hasta que todos sean salvados. Primero se quedó un poco mal, pero después dijo, sí, amén, así es. A todos les habla. Pidió que les lleváramos una Biblia, comparte palabra, reparte Biblia, reparte volantes, reparte alabanzas. En el consultorio, en la sala donde están, escuchando alabanzas. Aún, escúcheme, en el consultorio, en la sala de terapia donde están, en los momentos que se puede, escuchando los vivos de la iglesia. Estamos todos locos. No solamente se van de alta luego que ella ora por algunos, sino que también reciben a Cristo o se restauran. Oramos por Mirta, para que este proceso de enfermedad cumpla el propósito completo en su vida y a través del propósito en su vida sea para salvación y para bendición. Si vos estás pasando una situación de enfermedad o algún conflicto que te está golpeando, tenés que saber que primero no estás enfermo, hay una enfermedad que viene sobre vos, vos fuiste sanado y tenés que entender que estás pasando por un proceso de prueba y prueba de fe. Para ser restaurado, para ser restablecido, para ser establecido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, vos y yo, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Seguí? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, y ahora le explico esto, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? ¿Sabe qué quiere decir? ¿Y su generación quién la contará?
En la época antigua, en el Israel antiguo, se contaban las generaciones a través del nombre de la casa paterna, de la casa familiar. Entonces, fulanito, por ejemplo, el mismo Jesús. En carne era conocido Jesús, hijo de José, Yeshua ben Yosef. Su generación era de la casa de José, de la casa de David, como así fue cuando fueron empadrenados para el censo, en tiempo del emperador Augusto, en el cual Jesús nace en Belén de Galilea. ¿Cuál es la generación de Jesús? ¿Cuál es la generación a partir de Jesús? ¿Cuál es la descendencia de Jesús? ¿Cuál es la casa de Jesús? ¿Cuáles son los hijos de Jesús? Un hombre determinado con un propósito, que tenía bien claro cuál era su función y propósito, y que perdió su linaje y perdió su herencia. Por eso dice, pone de nuevo, dice, su generación, ¿quién la contará? ¿Vio lo que nos pasa a veces a los hombres, querer tener un hijo varón para continuar el linaje? Hablábamos anoche con los muchachos también, para que continúe el linaje. Bueno, el linaje de Jesús no continuó, pero, sin embargo, el linaje de Jesús se convirtió en la iglesia de Jesucristo, el cual es cabeza, el cual crece, la cual crece y crece y crece y crece, y crece para salvación y para bendición. Porque fue cortado de la los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Se da cuenta? Quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, porque esa era la manera en que él cumpliera el propósito, la manera en que fue aprobado y tratado, la manera en que le alcance la plenitud de lo que Dios tenía para él. La aflicción es inevitable, la aflicción es necesaria, y te digo algo más, la aflicción nunca queda sin fruto. La aflicción es inevitable, la aflicción es necesaria, y la aflicción nunca queda sin fruto. Te digo para animarte, para que no creas que entonces te tenés que bancar cualquier garrón que te pase, que estás condenado a vivir en aflicción. No, no estás condenado a vivir en aflicción. Estás condenado a ser bendecido. Estás llamado para ser bendecido. Estás llamado para ser prosperado. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma. Es necesario, es inevitable, y lo último, a ver si el operador me alcanza, no hay aflicción sin fruto. Primera de Pedro, capítulo 5, bueno, ahí después de eso que leímos es donde venía, verá el fruto de la aflicción de su alma. Sí, pero no es lo mismo así como lo escribís vos, porque la aflicción da fruto es muy light. Yo te estoy diciendo, a ver si me entendés, Iván. Iglesia, escúchame esto. No es la aflicción da fruto, es no hay aflicción sin fruto. Entender el principio, entender el mensaje. No hay aflicción sin fruto. El énfasis está puesto en que sí o sí vas a tener fruto. Y viene entonces el versículo 11. No, si toco algo voy a hacer lío, entonces me lo quedo así. Me aguanto el ruidito un rato más. Viene entonces el versículo, ahí, el versículo 11 que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, o capaz que te voy salteando algunas cosas, pero prestame atención a esta lectura que te voy a hacer. Dice así, habla Pedro. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y, te lo dije antes, testigo de los padecimientos de Cristo, no me pasen este versículo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Déjalo ahí. Repito. Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La aflicción es necesaria,
La aflicción es inevitable. No hay aflicción sin fruto. La aflicción te pone delante de la gloria. Para ser participante de la gloria, y llamemos gloria, bendición, provisión, prosperidad, sanidad, restauración, establecimiento, que puedas sentirte prosperado. ¿Qué significa sentirte prosperado? Que todo lo que necesites lo tenés. Ser prosperado no es estar lleno de plata. Le habla a alguien que tuvo mucho dinero, en un contexto distinto, en un nivel distinto, pero mucho dinero. Y sin embargo eso no servía absolutamente para nada. Y no solamente que no servía para nada, sino que no alcanzaba para nada. A veces digo así, medio en chiste, y realmente medio en chiste, pero a veces digo, bueno, ahora ya entendí, podríamos tener un poquito de lo que había antes. Le está hablando, escuche, cuando yo le diga a usted que no escuchó nunca esto, cuando nuestra realidad de hoy, de este siglo XXI, de este 2020 tan extraño, de esta Argentina del siglo XXI, cuando yo le diga esto, agárrese, siéntese, está cómodo, está sentadito, tengo un almohadoncito, un vasito de agua, ¿quiere? Por si se desmaya. Antes de conocer al Señor, ya por el año 1991-92, no acepto comentarios de antigüedad. ¿Saben cuánto eran los ingresos de mi casa? $10.000 por mes. Vamos a una máquina de tiempo. $10.000 por mes. Hoy ya no sé, no puedo hacer la cuenta de cuánta plata es eso. Porque, si no me equivoco, es como 1,5 millones de pesos por mes. Si creo que estoy haciendo bien la cuenta, es como 1,5 millones de pesos por mes. No sirve de nada. Si no tenés propósito, si no tenés identidad, si no tenés entendimiento de lo que Dios tiene con tu vida. No sirve de nada. Es solamente dinero. Y te repito, que tampoco alcanzaba. Tampoco alcanzaba. Entonces, ¿qué significa sentirse prosperado? Que no te falte nada, que lo que tenés, lo que querés, lo necesitas, que vayas en pro hacia lo que esperás. Prosperado. En pro hacia lo que esperas. Volveme al versículo, por favor. Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante, ahora sí seguimos, de la gloria que será revelada. Apacienten varones, líderes, mujeres, líderes, escuchen esto. Esto es para una enseñanza aparte, pero no puedo no mencionarlo ahora. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Repito, apacienten la grey de Dios. Brinden contención, contenga a la gente, contenga a la congregación. Todavía hay pastores con quienes converso después de 7 meses que me dicen, no, yo mando un WhatsApp por semana a la gente. No, ¿qué haces? No es así. Contener, sensación de seguridad, sensación de protección, sentirse animado, afirmado, que sepa todos los días que han actuado 1.000, 10.000 a tu diestra, a vos no te llegará. Vos que estás a cargo de gente, vos que estás a cargo de un grupo de contención, vos también apacentá a la congregación. No por fuerza, por tu voluntad, no porque te obligue, por tu voluntad, porque vas a ser participante de la gloria venidera. No pensando en ganar plata. Si servís a Dios para ganar plata, qué mal que te va a ir. Ahora al mismo tiempo te digo, Dios sostiene a sus siervos. Dios sostiene a sus obreros. Dios provee y prospera, y te lo digo mucho más sencillo, más de calle, Dios paga bien. Cuando vos hacés lo que tenés que hacer. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Seguimos, por favor. No como teniendo señorío, yo digo todos aquellos que viven manipulando a la gente, ¿nunca leyeron esto? No como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de la congregación, mostrando, hablábamos ayer, siendo un modelo, siendo un motivador, siendo un mentor de aquellos que están a nuestro cuidado.
Así es como cuenta Pedro esa situación, así es como él habla de lo que estaba pasando. Habla de sus propios padecimientos y se pone a la par de Jesús, diciendo, yo los padecí junto con él porque espero recibir algo que esté por delante y voy hacia ese por delante. Espero recibir esa bendición y esa bendición la voy a recibir. Continúa la palabra, porque no quiero extenderme mucho más de esto. Versículo 6 dice Pedro a los que estamos trabajando, a los que somos parte de la iglesia, a los que somos ministros en la casa del Señor, a los que somos ministros del Evangelio, dice, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Mire, con este versículo, bueno, con el que viene también, ¿no? Pero con este versículo, solamente con este versículo, tenemos para rato para una sola prédica. Tranquilo, me quedan 10 minutos y ya terminamos. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios te exalte cuando sea tiempo. No cuando vos querés, no cuando vos se te ocurre, no cuando vos te parece, sino cuando sea el tiempo apropiado. A veces uno quiere hacer justicia por mano propia, a veces uno quiere cobrar venganza, a veces uno no se acepta pasar por tonto. Venga a mi club, lo invito. ¿Sabe qué bien me sale hacerme el tonto? Venga a mi club, lo invito. Realmente, cuando somos procesados por Dios, Él te exalta cuando sea tiempo. Versículo 7, echando toda tu ansiedad, estás afligido, estás perturbado, estás ahogado por esta aflicción que te rodea, por problemas de trabajo, por los conflictos en tu casa, porque no te pagan ¿cómo es? El IFE o el ATP, porque no te llega el ingreso a tu cuenta, porque te está retenido, porque la tarjeta no te la dan, porque no podés vender, porque no podés comprar, estás angustiado, perturbado, echa toda tu ansiedad sobre Él. Esto es parte de fe, esto es fundamento de la fe. ¿Qué significa la fe? La fe es saber que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Estar convencido que cuando Dios dice una palabra, no hay quien se ponga en contra, que cuando Dios determina hacer algo, no hay quien lo impida, que lo que Dios piensa hacer está hecho. Que cuando vos levantás una oración, aunque no veas la respuesta en el momento, cuando levantás una oración al cielo, sabés, tenés la certeza, la convicción que esa oración fue escuchada y tal vez tarde un poco la respuesta, pero la respuesta viene en camino, como le dijo el ángel a Daniel. Me tiré un segundo. Como le dijo el ángel a Daniel, tu oración fue oída en el momento mismo que la hiciste y ahí mismo fue enviada la respuesta, pero el príncipe de Persia se me interpuso y tuve una traba por 21 días, le hizo piquete el demonio. Aunque el demonio haga piquete, la respuesta viene, la bendición viene, la respuesta viene. Echa tu ansiedad sobre Él porque tenés que entender, creer y saber. Él tiene cuidado de vos. Dios tiene cuidado de vos. ¿De qué cosa Dios no te cuidó en este tiempo? ¿En qué manera Dios no te sostuvo? Quiero ser un poquito crudo y materialista al mismo tiempo. ¿Te faltó para comer? ¿No estás cobrando tu sueldo, o estás cobrando la mitad, o lo estás cobrando en cuotas, o te echaron del trabajo? No estás pudiendo vender si tenés un negocio, no estás pudiendo hacer lo que acostumbrabas a hacer. Estás en una situación realmente complicada. Pero sos iglesia. ¿Sos iglesia? Si sos iglesia, dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sos justo? ¿Sos iglesia? ¿Estás desamparado? ¿Estuviste desamparado? ¿Saliste a mendigar pan? Dios cuida de nosotros.
Como dice Isaías capítulo 41, versículo 10, yo estoy con vos. Yo estoy a tu lado. Como dice Mateo capítulo 28. A ver, déjalo. Gracias, hermano. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo. Te voy a contar una intimidad que en este momento viene a mi corazón, me causó un poquito de emoción. Hace unos 20 años, poco más, casi unos 25 años. Wow. En una de esas locuras que a mí me pintan o me pintaban de vez en cuando, encima fue en el peor momento económico de mi vida, estaba estudiando hebreo. Se me dio por estudiar hebreo. No tenéis nada que hacer. Bueno, me puse a estudiar hebreo. El profesor, pastor, un amigo, ya partió con el Señor, un hombre de origen judío, me becó para que pueda estudiar, no me cobraba las clases. Entonces andaba ahí a los tumbos, aprendiendo letras, palabras, y me arriesgaba a leer, aprender a leer los textos hebreos, ¿no? Y entre esos ejercicios que hacía, las tareas que hacía, encuentro en la Biblia, en el libro de Génesis, una frase que es la siguiente, es Anoji Baleija. Anoji Baleija. Que Dios le habla a Moisés. Dios le dice a Moisés, Anoji Baleija. Que en forma resumida se dice, porque también el hebreo se resume, tiene algunas partes donde se puede achicar, se puede acortar las palabras, como el alemán. Resumido es Ani Baleija. ¿Sabe qué quiere decir? Dios le dice a Moisés, yo vengo a vos. Yo vengo a vos. En Éxodo, no Génesis. Yo vengo a vos. Creo que era en el pasaje donde él le pide que lo cubra con su gloria, que le muestre su gloria, eso creo que era por ahí. Yo vengo a vos. El mismo Dios que hizo cielo y tierra, el mismo Dios que dio su vida por vos, es el mismo Dios que viene a vos. No temas. Yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te sustentaré, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Mateo 28, no sé versículo, si es 10 o el 20, por ahí, dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, yo sé que parece que el mundo ya se terminó, pero ¿usted cree que terminó el mundo? ¿Usted ve amanecer y anochecer todos los días? ¿Usted tiene que pagar las cuentas todavía? Entonces el mundo no terminó. Hay dos cosas que dice la Biblia, hay dos cosas, y también la tengo que anotar. Hay dos cosas que dice la Biblia que van a permanecer hasta el fin del mundo. Lo dice con esa palabra. Una, el principio de siembra y cosecha. Mientras exista el frío y el calor, el verano y el invierno, existirá la siembra y la cosecha. Segunda cosa que va a permanecer hasta el fin del mundo, yo estoy con vos. Y estoy dudando de una tercera, porque tendría que leer el versículo, lo que dice, claro, la palabra no dice hasta el fin del mundo, la palabra dice para siempre. Dice, la hoja se cae, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, trasciende más allá del fin del mundo. Hay dos cosas que permanecen hasta el fin del mundo. El principio de siembra y cosecha y la compañía, la presencia de Jesús, del Señor a tu lado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Crea, sepa, esté convencido, no importa la aflicción que esté pasando, Dios te sostiene, Dios te guarda, porque Dios te levanta. Y ya quiero ir terminando, quiero ir rapidito a terminar al final de esto.
¿Dónde nos quedamos? Entrar al 8. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sacámelo porque eso es para otra prédica. Al cual resistan firmes en la fe. La pastora te dijo de estar firmes en la fe, establecidos en la fe, creer que Dios va a hacer lo que Dios dijo que va a hacer. El diablo anda buscando a quien devorar, pero lo puedes resistir. ¿De qué manera? Ratateando en lenguas, haciendo actos extraños, haciendo oraciones medio estrambólicas, yéndote caminando a Luján o a Israel. ¿De qué manera se resiste al diablo? Invocando ángeles, haciendo cruces de sal. Mire las cosas que se me ocurren. ¿De qué manera se resiste al diablo? Firme en la fe. El escudo de la fe y la espada de la palabra. Firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que vos estás teniendo se van cumpliendo en todos tus hermanos alrededor del mundo, y no me salgas de ese versículo. Lo que te está pasando, iglesia, no te pasa porque sos vos. Lo que te está pasando no es un castigo para vos. Lo que te está pasando no te pasa porque sos un perdedor. Lo que te está pasando con el conflicto económico no te pasa porque no supiste manejar tu economía. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo el mundo está igual. Sí, sí, podríamos hacer análisis político, decir que todo el mundo está igual, pero otros ya están bien y nosotros estamos peor. No importa, quédese tranquilo, vamos a estar peor todavía. Vamos a estar peor todavía. Pero usted, si entra en el propósito, si se dedica a hacer lo que tiene que hacer, a proclamar, a anunciar, a decir, se puede vivir de otra manera, si entra en el propósito de rescatar, si sale de mirar su propio ombligo, si deja de mirar su aflicción y su problema, si se da cuenta que la aflicción es solamente para fortalecerlo, prepararlo, animarlo, si no anda llorando los rincones, si no se sacude el polvo, se sacude la tierra, se pone en pie, después de todo esto, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos acontecen a nuestros hermanos alrededor del mundo. Después de todo esto, entramos al centro, al eje de lo que Dios me habló para decirte en esta noche. Pastor, usted es un chanta. Me tuvo una hora para decirme un versículo y ese versículo que viene. No soy un chanta, es simplemente para que entiendas todo el contexto de lo que viene ahora. Que empieza con una palabrita de esas que me gustan en la Biblia. Esas palabras que son coordinantes, son nexos, ¿no? La palabra, el y, el pero, bueno, lo mismo como me gusta cuando dice todo, nada, pero el y, el pero, eso, me encantan los peros de Dios, me encantan los entonces de Dios, porque son determinantes según las situaciones que están pasando. Y este empieza con un pero, es otra palabra, pero es sinónimo. Empieza con un pero, dice versículo 10, más, sí, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Recordad que dijo Pedro, 2 versículos antes o 3, no un poco más, que él va a ser participante de la misma gloria porque fue participante de los padecimientos. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayas padecido un poco de tiempo, iglesia, un poco de tiempo, un poco. Escuchaba una prédica de la pastora de hace 2 meses atrás, que en un momento estaba diciendo precisamente, no con este versículo, con otro, pero decía el proceso, el momento, o la espera, no me acuerdo cuál era la palabra. Decía, para vos tal vez es un día, para vos tal vez es un año. Depende de lo que Dios tenga que hacer con vos. Un poco de tiempo. ¿Y quién determina, pastor, cuánto dura ese poco de tiempo? ¿Y quién decide cuando ya está listo el tiempo? ¿Y cómo sé cuánto tiempo más de aflicción me toca, tengo que soportar? Depende de tu fe y de la permanencia en la misma.
y las decisiones que tomes y la manera que actúes enfrente a las situaciones que enfrentas. Porque las pruebas que pasamos son para tu fortalecimiento y tu edificación. Si vos las recibís y las aceptás y dejás que traten en vos, el tiempo es breve. Si vos las rechazás, pataleás, te quejás, protestás, criticás a todo el mundo, incluso al pastor, porque el pastor, mira la camisa que se puso, qué ridículo. Si haces eso, Dios tiene un plan con vos. Así como Jesús tenía un propósito, era un hombre determinado a un propósito, vos también sos una persona determinada para un propósito. Dios tiene un plan con tu vida. Entonces Dios, dice el Salmo 138, Dios cumplirá su propósito en vos. Entonces si vos resistís, Dios sigue trabajando. Y el proceso se continúa. Y el tiempo se estira. ¿Sabes cuánto tiempo hay caminando desde Egipto a Israel? Caminando, a pata. ¿Cuánto tiempo se tarda caminando desde Egipto hasta Israel? Hasta Israel. Se tarda 40 días. 40 días de caminata. 40 días a pie. Es el recorrido desde Egipto a Israel. ¿Sabes cuánto tardó Israel en llegar a Israel? 40 años. Vos sos el artífice no solamente de tu destino, vos sos el artífice de tu proceso. Vos decidís las características y las condiciones de tu proceso. Después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo, no otro, él mismo, de perfección, afirme, fortalezca y establezca. Tiempo de establecimiento. Estamos siendo procesados y tratados para entrar a tomar posesión, a tomar posición, a entrar a la tierra prometida en herencia, a tomar tanto en lo terrenal como en lo espiritual, a declarar me pertenece y es mío, a declarar lo recibo. Pero no puedo entrar, no se entra a la tierra prometida sin antes haber pasado por el proceso, sin antes haber sido tratado. A veces hay una frase muy evangélica que está muy trillada, que te dicen, Dios te está tratando. Y uno ya, otra vez Dios me está tratando. Si Dios tanto te tiene que tratar, es que todavía tenés cosas que tenés que pulir. Mire, Amalia, yo cobré un poco más que el mes pasado. Sea iglesia. Mire María Ángela. Ayer me acordé de usted. No tenés cosa más linda que pensar, María. Cobré más de lo que esperaba. Y no sé por qué. Escuche, esto le pasó a Joel, que tiene un testimonio para contar en unos días. No voy a adelantar nada. Mis compañeros cobraron lo mismo de siempre. Y yo un poco más. ¿Me da ganas de llorar? Sea iglesia. Permita el proceso. Permítase ser tratado. Como dice Romanos 12 en la versión NTV, que dice, permitir que Dios trate en mi interior, permitir que Dios haga su obra en mí, permitir ser tratado por Dios, para que la obra de Dios se complete en mi vida. Y la obra de Dios se completa en mi vida, el mismo que dice aquel, lo leímos la semana pasada, Filipenses, aquel que en nosotros empezó la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, él mismo nos perfeccione. Y después que nos perfecciona, nos afirma. La perfección a través de la prueba. Nos afirma. Nos pone en el lugar que Él nos dio por nosotros. Nos fortalece. Nos prepara para los conflictos que vienen todavía. Nos establece. Nos entrega la tierra en posesión. Iglesia, viene un buen tiempo.
Nos preparamos para conflictos mayores, nos preparamos para problemas económicos, nos preparamos para que esta cuarentena o como se llame siga todavía un poco más, nos preparamos para que el país entre en un nivel de crisis económica como tal vez nunca lo vio antes, pero vos, si haces lo que tenés que hacer, si soportás la prueba, si cumplís tu función y tu propósito, vas a ser, y te repito, perfeccionado, afirmado, establecido, fortalecido y establecido, porque es el propósito que Dios tiene para vos. A mí me dieron aumento en marzo y ahora en octubre. Está acomodado. Y este mes también cobré más. Ya daré testimonio, Ale también bendecida, y este aprendió, mire, nuestra economía no depende de ningún gobierno, depende del Señor. Amén. Así es, realmente, sea iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por este momento, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por abrir los caminos de bendición y por enseñarnos y ministrarnos aún en medio de la lucha, la prueba y la aflicción. Venimos delante tuyo a presentar nuestra vida, venimos a traer toda carga y a despojarnos de todo peso. También, Señor, todo conflicto, todo obstáculo y todo pecado, sabiendo, creyendo y entendiendo que estás por delante, abriendo caminos y quitas todo obstáculo, Señor, que todavía se levante en contra nuestro. Vos sos el Dios que rompe cadenas, el que abre los cielos y abre caminos. Vos sos el Dios que desata ligaduras, el que frena el avance del enemigo. Vos sos el Dios que se levanta contra toda oposición que viene contra tu pueblo. Y sos también el Dios que bendice, que restaura, el que provee, el que sana. Vos sos el Dios que perfecciona, que afirma, que fortalece y que establece. A ti sea, Señor, toda la gloria en el nombre de Jesús.